Ok, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, Canal 50 para Temuco y Padre Las Casas. Y tal como lo habíamos anunciado al comienzo del programa, vamos a hablar acerca de inclusión, acceso inclusivo y mucho más. Y para eso, ¿qué mejor que hacerlo con el destacado académico y profesional Rodrigo del Valle, quien ya está con nosotros, director general de Inclusión y Acompañamiento de la Universidad Católica de Temuco? Está por ahí Rodrigo, ¿no? Por aquí estamos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas. Oye, muchas gracias por Bien, bien. acompañarnos, Rodrigo, y por traer un tema que es contingente y tan importante también para el sello identitario de la Universidad Católica de Temuco, que tanto aporta en este sentido o ha aportado históricamente. Tú llevas muchos años trabajando en esta temática con respecto a la inclusión, al acceso inclusivo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de tu dirección, de la dirección que tú lideras, en este proceso, en este año 2022, en un tema que conversábamos fuera de micrófono? Post pandemia ha sido un renacer un poco de los campus universitarios, ¿no? Mira, la educación en general ha visto tremendos desafíos de volver a la presencialidad en todos los niveles y en el caso de la educación superior ciertamente también, aunque son distintos, pero ha sido desafiante para los académicos, desafiante para los estudiantes. Y es porque paradójicamente nos acostumbramos a trabajar a distancia, en un contexto remoto de emergencia, y ahora tenemos que desacostumbrarnos de eso y volver, ¿no es cierto?, al trabajo presencial. Ajá. En ese sentido es curioso que, fíjate, por ejemplo, para los estudiantes de primer año, la única experiencia de universidad que conocen es la universidad presencial. Absolutamente. Entonces, para ellos, esa es la universidad. Tuvieron sus 2 años de distancia de educación media, pero la universidad es presencial. Pero los estudiantes de segundo año, de tercer año, sin embargo, es al revés. La única universidad, casi con excepciones, ¿no es cierto?, algunos cursos hacia fines del 2021, su universidad era hasta ahora a distancia y aprendieron ciertas prácticas, uso del tiempo, etcétera, en ese contexto. Ajá. Y siempre en educación es más difícil desaprender que aprender. Entonces, particularmente vemos ahí, por ejemplo, en segundo año, en tercer año, desafíos importantes. También, particular en el contexto de nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes asumieron durante la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero durante el confinamiento, asumieron trabajo remunerado que no tenían, muchos asumieron labores del hogar, de cuidado de familiares, y muchos de esas algunos las han tendido a mantener, ¿eh? Entonces, en la práctica tenemos un porcentaje no menor de estudiantes que todavía tiene que ubicarse en esta idea de que el estudiar en la universidad es una tarea, es un compromiso de jornada completa, ¿eh? Claro. Y ahí hay un desafío que no es menor. Y también los académicos y en la universidad poder acompañar ese proceso, donde yo creo que la mayor parte de las brechas que se generaron no son tanto brechas de contenido, que sí hay algunas, pero particularmente son brechas de adaptación, ¿eh? De adaptación a este contexto, a qué significa, qué implica y cuáles son las formas de trabajo en una universidad que es presencial. Definitivamente es todo un reaprender, lo señalabas ahí, hay una generación, los estudiantes de primer año, que viven la universidad normalmente prácticamente, ¿no? Pero los estudiantes de segundo y tercer año viven lo opuesto. Ha sido un conocer sus campus, conocer sus compañeros también, que tiene que tener una lógica también de adaptación, me imagino. Sí, bueno, y ahí en ese contexto también se vio el potencial y lo importante que es la semana de inserción, ¿no es cierto? La semana TEU, ese proceso. Los estudiantes que están en tercer año, cuando literalmente el sábado anterior a que comenzara su semana de inserción, comenzó el confinamiento. Entonces ahí hicimos esfuerzos por entregarle algún material online, preparado sobre la marcha, pero fue muy poco. Claro. Los estudiantes de segundo año tuvimos una semana TU, semana de transición a la vida universitaria, diseñada a distancia, que era bastante mejor, pero seguía siendo una semana a distancia para una educación a distancia. Claro. Y en cambio esta cohorte, la cohorte 2022, tuvo una semana presencial para una educación presencial, ¿eh? Entonces, interesante como cada cohorte tiene desafíos comunes, pero también
desafíos propios Bueno, que están viviendo. son particularidades que se van dando también en la dinámica que nos ha enfrentado esta pandemia, que nos ha dado un poco un reaprender de muchas acciones que antes considerábamos como cotidianas. Y en ese sentido, ¿qué programas se están implementando hoy en día y qué están proyectando ustedes con todo el trabajo enfocado a los estudiantes? A ver, por un lado, mantenemos los programas que hemos tenido siempre, desde la posibilidad que tienen los estudiantes de solicitar algunas instancias, por ejemplo, de consejería académica o socioemocional en forma individual, participar en talleres, en distintas instancias en esa línea. Pero una de las cosas que estamos abordando y que es un desafío no menor es que hay un aumento importante de la demanda de los estudiantes por este tipo de acompañamiento. Lo que se ha traducido, y es difícil decirlo, pero en listas de espera, en listas de espera en lo que es el acompañamiento socioemocional, e inclusive en pensamiento estratégico que tiene que ver con organización del tiempo, ¿no es cierto?, estrategias de estudio, cosas en esa línea. También tenemos listas de espera, cosa que si bien habíamos tenido era algo que podíamos manejar. Y eso nos está planteando hoy día el desafío de cómo priorizamos de mejor forma y hacemos dos cosas. Uno es, si es que un estudiante que está en una situación menos compleja que otro, poder decirle, mira, revisa este material, revisa estos tutoriales, que es algo a lo cual se acostumbró probablemente en el trabajo a distancia. Y si es un estudiante que tiene una necesidad un poco más urgente, ver qué posibilidad hay de que lo trabaje con otros. Porque obviamente si tengo la lista de espera para un estudiante, para atender a un estudiante, en cambio si puedo atender a 2 o 3 en grupos pequeñitos, ya voy apurando esa situación, ¿ya? Y claro, en casos más complejos, mantenemos priorizar la atención de ese estudiante y siempre se mantiene el sistema de derivación al servicio universitario saludable en casos más complejos, etc. Pero nosotros también nos vemos, como te digo, desafiados y también estamos intentando mantener acciones híbridas. Nosotros adaptamos una de las salas en que hacemos talleres como sala híbrida, entonces los talleres estamos intentando que está la posibilidad del taller presencial, más otros que se sumen a distancia o que quede grabado y poder compartirlo en las redes sociales de la dirección y estrategias de ese tipo. Me parece importante recordarle a la comunidad, Rodrigo, o darles a conocer en realidad cuáles son los programas que ustedes abordan en líneas generales, en tu dirección o en la dirección que te toca liderar. A ver, nosotros tenemos, hay 3 programas, son direcciones, pero finalmente desde la perspectiva del servicio que prestamos hacia afuera, 3 instancias principales, ¿no es cierto? Una es la Dirección de Acceso Inclusivo, la DAI, en que trabajamos nosotros hoy día con cerca de 50 liceos en toda la región, los liceos PASE, liceos propedéuticos, la Escuela de Talentos Pedagógicos, que tiene que ver con una dimensión de la inclusión, que es el acceso inclusivo. Porque la inclusión, la idea es que sea desde el inicio, desde que ingresa a la universidad hasta que termina, ojalá inclusive su inserción laboral, para de verdad poder generar instancias de equidad en ese espacio. Así que tenemos ese espacio, que hay un trabajo muy potente ahí, y hemos seguido sumando nuevos liceos. Por ejemplo, trabajábamos con un liceo PASE del servicio local Costa, ¿no es cierto? Estos nuevos servicios que están intentando impulsar la nueva educación pública. Y resolvimos sumar a los otros liceos, de modo que todos los liceos del servicio local Costa pudieran participar en los programas de acceso inclusivo. Después tenemos la dirección, la DAS, la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, que tiene un componente de talleres, tutorías par, muy centrado en lo académico. O sea, por ejemplo, talleres de química, tutorías para el curso de cálculo 1. Y para los estudiantes que más lo requieren, para los cursos que tienen más altas tasas de reprobación, en coordinación con los académicos, etc. Y acompañamiento socioemocional, que incluye elementos de orientación vocacional, consejería socioemocional y, como les comentaba antes, el pensamiento estratégico. Y ahí viene también lo que tú señalabas, ¿no? Respecto de que han tenido una demanda creciente en estas temáticas. Ciertamente, ¿eh? Y ahí, pues yo digo, cómo buscar el enfrentarlos de una manera distinta. Y la tercera, para que no se me escape, ¿no es cierto?, la tercera área fundamental es el área de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, que se impulsa particularmente a través del CERETI,
y que también ha tenido un aumento muy grande, yo diría sorprendente, y esto es bien interesante. Mucha gente piensa que los estudiantes en situación de discapacidad entran mayoritariamente a la universidad por vía de admisión especial para estudiantes en situación de discapacidad, que es una vía que mantenemos. Ajá. Pero la verdad es que la gran mayoría de los estudiantes que hoy día ingresan a la universidad, que son estudiantes en situación de discapacidad, ingresan por vía regular, por vía prueba, bueno, era la PSU, después prueba de transición, ahora es la PAES, la prueba de acceso a la educación superior. ¿Por qué? Porque hay una comisión trabajando ya desde hace varios años, que integra Marcela Cisterna, de nuestra universidad, directora del CERETI, que trabaja con el DEMRE en hacer adaptaciones a la prueba de selección, ¿no es cierto?, independiente de qué prueba sea. Entonces los estudiantes en situación de discapacidad pueden solicitar y decir, mira, yo tengo una discapacidad visual, una discapacidad por sordera, motora, de distinto tipo, y necesito este tipo de adaptaciones. Y eso se hace. Y eso se ha traducido en que den la prueba muchos más estudiantes en situación de discapacidad que antes. Y la verdad es que les va bien, porque su situación de discapacidad, no estamos hablando en este caso, ¿no es cierto?, en general de discapacidad cognitiva, sino que son estudiantes que, imagínate, a pesar de la discapacidad, con todos los obstáculos que eso significa, lograron completar su enseñanza media exitosamente. Entonces, dan la prueba y les va bien. Entonces, muchas veces nos enteramos de su situación de discapacidad cuando llegan a la universidad. Ya matriculados. Ya matriculados. Claro. Y hoy día nosotros en la universidad tenemos más de 150 estudiantes en situación de discapacidad en todos los años. Un número importante. Y en ese escenario, ¿qué puede esperar un joven en situación de discapacidad al ingresar a la universidad? ¿Cómo se ha preparado la institución justamente para esta recepción y para este acompañamiento igual? Mira, la verdad esto puede sonar a que la recomendación viene de cerca, a que casi que pudiera ser publicidad, pero puede esperar mucho, porque llevamos muchos años trabajando en esto. El CERETI lleva más de 8 años trabajando, acompañando a los estudiantes en situación de discapacidad en educación superior, y eso se ha traducido en una toma de conciencia parte de la comunidad universitaria, en adaptación paulatina de distintos espacios en los campus. Hoy día todos nuestros edificios tienen ascensores, ¿no es cierto? Entonces tenemos realmente ese espacio. Hoy día contamos además físicamente, el CERETI se movió al nuevo portal del estudiante en el campus San Francisco, tenemos oficina del CERETI, un espacio también en el campus San Juan Pablo II, y hay programas ya establecidos hace mucho tiempo. Hay un manual para que los docentes puedan hacer las adaptaciones, ¿no es cierto?, razonables en sus cursos, etc. Y yo diría que en general hay una toma de conciencia que este es un deber, no es que el profesor lo haga porque en realidad es buena onda y mira, es un deber legal, no todos tienen conciencia de eso, pero a nosotros hay dos leyes esenciales que nos exigen que como universidad y por supuesto y como académico y cada carrera haga esos ajustes razonables que se llama técnicamente. Tenemos por un lado la ley de inclusión y también la nueva ley de educación superior, entonces estamos mandatados por ley, pero la verdad es que mucho antes de eso, digamos, nosotros como universidad habíamos tomado esas opciones. Hay un camino avanzado Sí. e importante y que se refleja justamente hoy día en el éxito, además, porque cuando los estudiantes en situación de discapacidad prefieren la Universidad Católica de Temuco, también da cuenta de que puede existir un conocimiento previo de que están las condiciones dadas, ¿no? Mira, y ahí esto obviamente no voy a decir quiénes, pero yo he sabido de varios casos de estudiantes que optan por cambiarse a la UCT desde otras universidades de la región y de otras regiones, porque son estudiantes que tienen alguna situación de discapacidad y en la universidad a la que llegaron, la verdad es que los acompañamientos o los ajustes no fueron suficientes, no se comprendía su situación y optaron por cambiarse derechamente. O sea, yo le preguntaba a estudiantes, pero ¿por qué te cambiaste? Tú estabas en esta universidad y dijeron, bueno, porque la verdad es que se han ido haciendo conocidos los acompañamientos que ofrece la universidad en este ámbito. Qué positivo posicionarse desde esa mirada, desde esa perspectiva, y este acompañamiento no solamente va para los jóvenes en situación de discapacidad, sino para todos los jóvenes que acceden a la universidad, algunos de sectores muy vulnerables también, con grandes deficiencias en el tema académico y que requieren un acompañamiento especial también durante el proceso de formación. ¿Cómo va el trabajo en ese aspecto, Rodrigo?
Mira, ahí, o sea, en el fondo tiene que ver con lo que es el acceso inclusivo y el posterior acompañamiento a estudiantes que vienen de contextos de mayor vulnerabilidad, contextos donde también a veces se afirma, ¿no es cierto?, que ellos han sido de alguna manera vulnerados en sus derechos, en el sentido que ellos tenían derecho a una educación de calidad y por distintas razones que conocemos en el contexto país, no recibieron la mejor educación. Y sin embargo, y esto sí es importante, ellos aprendieron todo lo que les enseñaron, ¿ya? Entonces tienen brecha, pero sin embargo estos estudiantes que han entrado por acceso inclusivo eran los mejores estudiantes de su establecimiento. Por lo tanto, la brecha es algo que ellos pueden recuperar porque tienen ese talento académico, tienen proyección académica. Entonces, tienen esa brecha, ciertamente, por eso requieren acompañamiento, por eso tenemos, especialmente durante el primer año, pero una vez ocurrido ese periodo, la verdad es que terminan siendo indistinguibles del resto e inclusive ya tenemos datos duros de que en el caso del PASE, por ejemplo, que es el programa mayoritario de acceso inclusive, a nivel país, ¿ya? Al llegar a tercer año, los estudiantes de ingreso PASE tienen mejores resultados a nivel país que estudiantes que han ingresado por otras vías, ¿ya? Se está terminando un estudio a nivel nacional que es bien potente, en ese sentido. Entonces, por un lado necesitas las posibilidades de acceso, porque con el sistema actual de otra manera tienden a quedar fuera, y una vez que están dentro, un acompañamiento inicial para poder ubicarse en el contexto universitario, pero después siguen. De hecho, hay otro dato interesante, un estudio que publicamos hace un par de años, donde en los cursos que dependen de lo que ocurrió en enseñanza media, ¿ya? Por ejemplo, en matemática, ¿no es cierto?, cursos de ese tipo, claro, al comienzo les va peor, porque tienen una brecha, ciertamente. Sin embargo, en cursos que son absolutamente nuevos, ¿no es cierto?, materias que nunca nadie había visto, no importa si venía del mejor colegio privado o de un colegio con muchas deficiencias, particular subvencionado o municipal, ¿ya? Cuando se enfrentan a esos cursos en igualdad de condiciones, porque no había diferencia, les va igual, ¿ya? Entonces eso es bien interesante, donde el tema no está en sus talentos, en sus capacidades, sino que en las oportunidades que tuvieron. Eso es una frase que hemos escuchado muchas veces y hace mucho sentido. Los talentos han sido repartidos equitativamente y transversalmente, ¿no? No tiene que ver con el sector socioeconómico, tiene que ver con los accesos a las oportunidades. Rodrigo, queremos agradecerte la conversación, grata conversación y tan ilustrativa también respecto a este positivo proceso que desarrollan ustedes a través de tu dirección y por supuesto en beneficio de los miles y miles de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco. Gracias a ustedes. Solo cerrar con una frase, una cosa. Mayor inclusión es más calidad para todos y todas, ¿eh? Todos nos beneficiamos de ser una institución más inclusiva. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo del Valle, director general de Inclusión y Acompañamiento de la Universidad Católica de Temuco, por esta grata conversación y seguiremos probablemente conversando en futuras temáticas relacionadas. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Ok, ahora seguimos con la música aquí en Pauta Abierta. Nos vamos a escuchar al grupo nacional Saiko y esto se llama Cuando miro en tus ojos, del año 2000 y su álbum Informe Saiko. Seguimos con la música y ya volvemos aquí en Pauta Abierta a través de TV UCT Araucanía.